Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos la última jornada con nuestra mesa sobre patrimonio inmaterial. Voy a proceder a presentar a las personas que me acompañan en la mesa, aunque seguramente ya son sobradamente conocidas para la mayoría. A mi derecha, a vuestra izquierda, está Sara González Cambeiro, licenciada en Historia del Arte y máster en Estudios Avanzados en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2015, doctora por la UCM con la tesis La salvaguarda del patrimonio inmaterial en España, y después de trabajar 8 años en gestión del patrimonio cultural inmaterial desde el ámbito privado, desde el año 2020 ejerce como antropóloga del Instituto de Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura, donde coordina el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Bienvenida, Sara. A mi izquierda, a vuestra derecha, está Luis Pablo Martínez San Martín, licenciado en Geografía e Historia y en Antropología Social y Cultural, con 2 DEA en Historia Moderna e Historia del Arte y un máster en Mediación y Gestión del Patrimonio en Europa. Es especialista en Patrimonio Cultural Inmaterial y Regadíos Históricos. Fue técnico inspector de Patrimonio Inmueble de la Generalitat Valenciana entre 1998 y 2024 y desde el año pasado es el jefe de sección de exposiciones. Ha coordinado expedientes UNESCO de gran relevancia, conocidos yo creo que por todo el mundo en la sala, como la inscripción del Palmeral de Elche, el Misteri d'Elx, los Tribunales Regantes del Mediterráneo y el proyecto pedagógico del Museo Escolar de Pusol. Actualmente integra el grupo de expertos españoles encargado de la ampliación de la inscripción del regadío tradicional en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Buenos días, Luis Pablo, bienvenido. Y a mi izquierda, a la derecha de la mesa, Gaizka Aranguren, doctor por la Universidad de Valladolid y por la UPV, con una tesis sobre la gestión del valor de la memoria y el patrimonio inmaterial. Licenciado en Ciencias de la Información por la UPV, cuenta además con un diploma en Ciencia Política e Historia de los Movimientos Sociales y un posgrado en Integración Europea. Es fundador y director general de la BRIT Multimedia, la BRIT Patrimonio, desde 2009 y ha liderado proyectos de memoria colectiva y patrimonio inmaterial tras dirigir Euskokultur, Navarralde y Albaitaritza y trabajar en medios como EITB y Canal 4 Navarra. Es miembro de la Junta Directiva del Centro Ibérico de Restauración Fluvial y ha producido documentales, webs, materiales didácticos y proyectos de memoria oral, impulsando la investigación y la divulgación para la preservación del patrimonio cultural inmaterial. Buenos días, Gaizka. Bienvenido también. Vamos a comenzar. Como hoy tenemos presentaciones y somos 3 en la mesa, y no tenemos inspectores de policía en la mesa, que son mucho más difíciles de moderar para mí, porque tienen una autoridad que emana. Vamos a poner 15 minutos, si os parece. Yo os iré avisando cuando queden 5 y así tenemos 45 minutos para las presentaciones y después abrimos el debate que, como el de ayer, creo que promete dejarnos sin desayunar. Sara, en primer lugar. Bueno, antes de nada quería dar las gracias a ICOMOS España por contar con nosotros, por darle además un papel tan importante al patrimonio inmaterial en este simposio, que estamos disfrutando mucho y que está siendo muy intenso, a ver que dedicar un tiempo a procesarlo. Pero bueno, como en la sesión de esta mañana estábamos planteando la situación un poco delicada en la que se encuentra la protección administrativa del patrimonio cultural inmaterial a día de hoy, habíamos pensado que podíamos empezar con clarificar un poco cuáles son todos estos niveles de protección administrativa, de declaración que tiene, que experimenta el patrimonio cultural inmaterial en España. Para ello voy a hacer un pequeño repaso, a ver. Voy a empezar haciendo un repaso sobre las normas que rigen estos instrumentos de protección, estas declaraciones del patrimonio inmaterial, empezando obviamente por el ámbito internacional y descendiendo hasta las comunidades autónomas, hacia la normativa autonómica. De estas herramientas, de estas normas, se pueden obtener algunos mecanismos para la protección administrativa del patrimonio inmaterial en estos niveles. Empezaremos, como decía, por la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del año 2003, cuyo mayor avance indudablemente fue el establecimiento de un concepto que fue utilizado pues de ahí en adelante por todas las normas, todos los instrumentos a todos los niveles, esos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con el patrimonio material asociado a esos instrumentos, objetos, espacios, artefactos que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. En este concepto ya queda muy claro que la capacidad de decisión sobre qué es patrimonio cultural inmaterial y cómo debe, si es que debe ser protegido, queda en manos de las comunidades, los grupos y los individuos. Otro de los avances
de la Convención es el establecimiento de unos ámbitos o contextos donde el patrimonio inmaterial se desarrolla y que, si bien han sido después adaptados por cada uno de los estados que han ratificado esta convención, e incluso dentro de los propios estados, pues por ejemplo en el caso del Estado español, incluso por instrumentos autonómicos han sido adaptados también, pero bueno, ya nos dieron una estructura a la hora de proteger el patrimonio inmaterial. Sobra decir que estos ámbitos no son nunca compartimentos estancos, que prácticamente ningún elemento del patrimonio inmaterial se circunscribe a un solo ámbito de desarrollo, pero bueno, nos sirve un poco para orientar ese trabajo de conocimiento, sobre todo. Y, por supuesto, uno de los mayores avances de la Convención es que ofrece un nuevo término y un nuevo concepto a la hora de planificar pues la protección. El término conservación es quizás un término un poco vetado en esta mesa. Utilizamos el término salvaguardias, el nombre también de la Convención, el nombre del Plan Nacional, esa salvaguarda o salvaguardia que encontramos escrita de las dos maneras un poco indistintamente y que se refiere a todos esos verbos que garantizan la viabilidad del patrimonio inmaterial. Es decir, que si las comunidades portadoras desean seguir desarrollando su patrimonio inmaterial, puedan hacerlo. Esas medidas encaminadas a garantizar la viabilidad, comprendidas la identificación, investigación, documentación, preservación, revitalización, etc. De la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial se extraen no muchas acciones concretas, pero sí algunas que han tenido una gran relevancia, que es, por ejemplo, el establecimiento de listas. Algunos estados, en el momento de los debates previos a la ratificación de la Convención, pensaron que quizás podría conllevar el desarrollo de unas jerarquías que no eran interesantes. Había habido también quizás algunas experiencias agridulces después de la Convención del 72 y de las listas que se generaron, pero bueno, otros se decidió quizás por mayoría que el establecimiento de listas iba a contribuir a esa visibilidad del patrimonio inmaterial. Estamos en un momento en el que no se entendía muy bien qué era el patrimonio inmaterial, quedaban todavía muchos flecos por concretar y, sin duda, con todas sus luces y sus sombras, que las tiene, las listas han contribuido a, digamos, socializar el concepto de patrimonio inmaterial. La lista representativa, que pues eso, integra esa diversidad del patrimonio cultural inmaterial, la lista del patrimonio inmaterial que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad y que requiere medidas urgentes de salvaguardia, y mi favorita, y creo que no soy la única, el registro de buenas prácticas del patrimonio cultural de la humanidad, que Luis Pablo me dirá que no es una lista per se, pero bueno, vamos a hacer la vista gorda. España actualmente es el cuarto país en el cómputo general que más bienes inscritos tiene. Dentro de la lista representativa es el cuarto, me parece, sexto, no recuerdo exactamente los números, pero bueno, estamos ahí en el top 5 prácticamente. Y el estado que más bienes tiene inscritos en el registro de buenas prácticas del patrimonio cultural inmaterial, en un puesto compartido con Bélgica. Se empezaron a inscribir estos bienes en el año 2001, en esa primitiva lista de obras maestras del patrimonio oral e inmaterial, que pasaron después directamente a la lista representativa, esos primeros elementos inscritos, y prácticamente todos los años, salvo escasas excepciones, ha habido una inscripción por parte del Estado español en las listas, bien con elementos exclusivamente propuestos por nuestro país, o bien por candidaturas transnacionales, que suele ser la tónica más habitual en los últimos años, por cuestiones, entre otras cosas, relacionadas con, bueno, evidentemente por compartir características culturales, etcétera, pero también por el cupo en el que, en el caso de España, al estar entre los estados que más bienes inscritos tienen, pues está un poco restringido. Bajamos un escalón en la Ley 1685, que todas y todos ustedes conocen. El patrimonio inmaterial, pues en origen brillaba por su ausencia. Estamos hablando de hace muchos años, casi 40 años prácticamente, bueno, y sin prácticamente, recién cumplidos de esta ley. El patrimonio inmaterial quedaba muy, bueno, un poco sugerido, digamos, en los artículos 46 y 47, pero había algunos elementos de esos artículos que no coinciden con el concepto de patrimonio inmaterial que utilizamos hoy. De hecho, el artículo 46 dice que son esos bienes muebles e inmuebles y conocimientos o actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español. Bueno, pues si han sido, ya no son patrimonio inmaterial, porque el patrimonio inmaterial, por encima de todo, la única característica que podríamos decir que es incuestionable es que es un patrimonio vivo. Entonces, bueno, pues si ya no han sido,
ya no son patrimonio inmaterial. Además dice, pues esos conocimientos o actividades que procedan de modelos o técnicas utilizados por una determinada comunidad. Después de la aprobación en el año 2015 de la Ley de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, se incluye esa última frase que resalta en negrita, diciendo que forman parte del patrimonio histórico español los bienes que integren el patrimonio cultural inmaterial de conformidad con lo que establezca su legislación especial. Esta es su legislación especial, la Ley de 2015 de Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, en el que, bueno, uno de los objetivos de esta ley, que fue también bastante controvertida, no ha dejado de serlo y no me parece malo que lo sea, pero bueno, uno de los objetivos era definir cuáles eran las competencias estatales en la gestión, en la protección del patrimonio cultural inmaterial, incluyendo la propuesta, elaboración, seguimiento y revisión del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la gestión del Inventario General de Patrimonio Inmaterial y la salvaguardia del patrimonio inmaterial mediante la declaración de manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial en los términos previstos en esta ley. Los términos previstos en esa ley básicamente se centraban en que esta figura estaba pensada para elementos que no se circunscribían al ámbito territorial ecológico-cultural de una sola comunidad autónoma, por lo que no funcionaría una declaración de una protección autonómica a la hora de protegerlos. Estaban, pues eso, pensados para cuando supere el ámbito territorial de una comunidad autónoma y no exista un instrumento jurídico de cooperación entre comunidades autónomas para la protección integral de este bien. El ejemplo paradigmático, bueno, se trataba de elementos patrimoniales de alto valor cultural que presentan una gran capacidad de arraigo y de apropiación simbólica. Es una medida de protección y salvaguardia de los bienes del patrimonio inmaterial de nuestro país. Además, conllevará la inscripción en el Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial y se adoptarán medidas ajustadas a las características de cada manifestación y sus comunidades portadoras. Como decía, estas son algunas mejor o peor escogidas, pero hay algunos ejemplos paradigmáticos de la necesidad de esta figura, como por ejemplo pues, la transhumancia. Los rebaños transhumantes no entienden en muchos casos de fronteras administrativas, digamos. Entonces, bueno, pues era buena idea plantear una protección, digamos, integral a la hora de pensar la protección de estas manifestaciones. Aunque no se trata de una herramienta administrativa ni tampoco tienen valor vinculante, quiero citar mínimamente la figura de los planes nacionales de patrimonio cultural, que seguro que ya muchos de ustedes la conocen, pero que aunque no tiene, como digo, una trascendencia a la hora de proteger administrativamente el patrimonio cultural, o en nuestro caso el patrimonio inmaterial, ha tenido una influencia muy importante y desde mi punto de vista muy positiva, tanto en la configuración de las normas que regulan esas protecciones como en los propios expedientes, digamos, a todos los niveles. Estos planes son pues, herramientas de gestión y coordinación para, desde una visión interdisciplinar y de forma consensuada, proponer unos criterios, metodologías y líneas de actuación para la salvaguardia. El primero fue el Plan Nacional de Catedrales, en el que hay además una dimensión muy importante del patrimonio inmaterial. Hay una parte fundamental del patrimonio inmaterial. Actualmente son 15 planes nacionales. No sé por qué he cogido la cifra de 14, son 15 en diferentes estados de redacción, pero tenemos 15 prácticamente a punto de aprobar. El Plan Nacional de Patrimonio Inmaterial fue la primera experiencia de implementación en el Estado español de la Convención de 2003 y tenía pues, como objetivo bastante ambicioso en el momento. Estamos hablando del año 2011, han cambiado muchas cosas en ese momento, entonces hay que reconocer el carácter pionero del Plan Nacional y de las personas que lo redactaron. Tenía como objetivo proponer unas bases teóricas consensuadas para la gestión del patrimonio inmaterial en nuestro país y también, por supuesto, la elaboración de proyectos que pudieran poner en práctica esos criterios. Conseguir la sensibilización y reconocimiento tanto de las comunidades como en el marco de las políticas públicas, que también se consiguió al trasponer la ley de 2015 muchos de los preceptos del Plan Nacional y conseguir, desde mi punto de vista, el mayor de los logros, que es esa coordinación interadministrativa que todavía nos da problemas, pero bueno, que ha mejorado bastante en estos últimos años. En el ámbito autonómico, para llegar ya al último nivel de protección, la normativa del patrimonio inmaterial sorprende un poco por las fechas. Ya había leyes en el año 90 y tantos que hablaban de patrimonio inmaterial, que daban todavía pues, más de una década para que la Convención estableciera esos conceptos. La mayor parte de estas normas, como saben, han sido actualizadas, son de segunda, tercera, cuarta generación.
Y en muchos casos ha sido el patrimonio inmaterial precisamente el motivo por el que se ha actualizado, no el último, pero bueno, sí que ha estado siempre en el trasfondo esa necesidad de actualización de la normativa. Obviamente se extrae de estas normas de patrimonio cultural los niveles de protección que fija la propia Ley de Patrimonio Histórico Español. Y he traído un pequeño ejemplo, creo que me estoy ajustando al tiempo, pero bueno, solamente un pequeñísimo ejemplo de cómo en una ley que no es tan antigua, tiene poco más de 10 años, los bienes de interés cultural en el patrimonio inmaterial no quedan, bueno, están expresados y queda asegurada su protección administrativa en el caso de que así se decida, pero las indicaciones para su salvaguardia no quedan demasiado desarrolladas. Creo que es uno de los elementos que habría que mejorar en siguientes generaciones normativas. Y esa era mi última diapositiva. Muchas gracias. Gracias, Sara. Vamos a hacer así el baile porque va a ser lo más cómodo. ¿Cómo se llama? Está en medio, dale con la barra para arriba, directamente. ¿Cómo? Súbelo para arriba. Ah, aquí. Sí. Ya está. No, para arriba. Porque está como... Ahí. Spoiler. Bueno, buenos días y gracias a ICOMOS por la invitación. Gracias también a Sara por hacer que ya estemos dentro del marco normativo y administrativo del patrimonio cultural inmaterial, que es algo que suele hacer. Por eso lo hace tan bien, tan rápido y de forma tan efectiva. Y suele ser difícil encontrar a personas que hablen con pasión incluso de la legislación y la normativa relacionada con el patrimonio en general y con el inmaterial en particular. Ella tiene esa pasión. Dicho esto, y antes de empezar con las diapositivas que tenemos aquí, de hecho, habíamos pensado que íbamos a ceñirnos a 10 minutos cada uno. Sara yo creo que lo ha hecho prácticamente. Y resulta que tenemos algo más de tiempo, entonces por eso voy a hablar más despacio. Quería hacer una pequeña reflexión, aunque seguramente después lo hará de forma más profunda Luis Pablo, y con más gracejo seguro, sobre la importancia del patrimonio cultural inmaterial, trayendo a colación una de las reflexiones que hacíamos algunos de los miembros de la Comisión de Patrimonio Cultural Inmaterial de ICOMOS en una de las asambleas que se hizo en Murcia, si no me equivoco, y hablando de catedrales también, ya que se han mencionado, y decíamos, bueno, nosotras somos las cenicientas del patrimonio, las últimas que han llegado a toda esta movida, ¿no? Y sin embargo, cuando hablamos de una catedral, nos hablan del patrimonio cultural y material asociado a la catedral y decimos, vamos a ver, ¿qué era primero, la catedral o los ritos religiosos que dan lugar a la construcción de bienes muebles e inmuebles relacionados con dichos ritos religiosos? Pues parece evidente que son los ritos religiosos, ¿no? Pues a eso nos dedicamos, a hablar y gestionar, mediar sobre el patrimonio cultural inmaterial que dan lugar posteriormente al patrimonio mueble e inmueble, al material, o las manifestaciones de las asociaciones, el material asociado al patrimonio inmaterial. Es decir, nosotros hablamos de material asociado al patrimonio inmaterial y no al revés. Dicho esto, la BRIT es una empresa privada que se dedica a la antropología aplicada y fundamentalmente a la gestión del valor de la memoria y el patrimonio inmaterial. Y digo esto porque lo que voy a hacer es ofreceros una serie de datos en relación con nuestra actividad en este ámbito y lo voy a relacionar precisamente con el título de la mesa redonda, Uso y abuso de las declaraciones de PCI. Y lo vais a ver muy claro, ¿eh? Pero que sepáis que es un grupo de trabajo en este momento de 15 personas, 10 están en Pamplona, una persona tenemos en Madrid y 4 personas, esas primeras 11 están a tiempo completo y hay 4 personas que no están a tiempo completo, que están trabajando en un proyecto de 4 años en Mallorca, en el inventario del PCI de Mallorca. Dicho esto, eso significa evidentemente que hay que facturar para sacar 15 sueldos. La facturación que tenemos en este momento en la BRIT es de en torno al 1.200.000 euros anuales. Y dicho esto,
hablo del uso y abuso de las declaraciones del PCI y por qué entendemos que no es imprescindible estar absolutamente centrado en estos procesos para trabajar el patrimonio cultural inmaterial. El único compromiso que la Convención 2003 exige a los Estados firmantes es antes o después hacer inventarios del patrimonio cultural inmaterial, cosa que cuesta bastante. En el Estado español son las comunidades autónomas las encargadas de ello y hay muy pocas que hayan desarrollado el inventario del patrimonio cultural inmaterial. Se ha hecho de forma sectorial en algunos casos, de forma total en otros. Tenemos la referencia del Atlas del Patrimonio Cultural Inmaterial de Andalucía como primera referencia. Y como digo, bueno, en este momento Mallorca está haciendo el suyo. Esta diapositiva explica, bueno, esta y la siguiente, los 8 proyectos que en los últimos 5 años, ahora voy a dar datos de los últimos 5 años de actividad de la BRIT, en relación con el patrimonio cultural inmaterial. Aquí tenemos 4 temas, 4 proyectos relacionados con el patrimonio cultural inmaterial en los que hemos trabajado. De los 8 en los que hemos hecho trabajos en los últimos 5 años relacionados con los bienes de interés cultural, con las manifestaciones representativas del patrimonio cultural inmaterial y con las listas representativa, lista de buenas prácticas y de salvaguardia urgente de UNESCO. Solo 8 proyectos. Uno de ellos es una cosita muy pequeñita, que es una pequeña asesoría de ayuda a una empresa también de este ámbito de Galicia, Atrivium, sobre el entroido gallego. Hicimos el expediente para la declaración BIC de la Cuesta de Moyano, de la Comunidad de Madrid. El BIC también, el expediente para el Ayuntamiento de Pamplona en cuerpo de ciudad. Y lo que hemos hecho también son una serie de recopilar documentación gráfica y audiovisual para los BICs que ya tenía Madrid, la Comunidad de Madrid, declarados hasta ahora, que le faltaba pues, documentación gráfica y audiovisual. Y también hemos hecho 3 trabajos, si no me equivoco, 3 o 4 trabajos para el Ministerio en relación con bases de datos, de comunidades portadoras y de proyectos relacionados con el patrimonio cultural inmaterial. Bueno, estos son los 8 proyectos que en los últimos 5 años tienen relación con BIC, manifestaciones representativas y listas. Luego, con esto quiero decir que la mayor parte de nuestra actividad se desarrolla con elementos del patrimonio cultural inmaterial y la memoria, dentro de la cual también hay mucho patrimonio inmaterial, desde literatura oral hasta bueno, rituales. Pero los datos generales son estos. Son 609 proyectos en los últimos 5 años relacionados con la memoria y el patrimonio cultural inmaterial. Aquí en memoria pública nos estamos refiriendo a trabajos de recopilación, análisis de memoria oral para instituciones públicas, fundamentalmente ayuntamientos, aunque no solo. Memoria privada son 162 proyectos para empresas, asociaciones, hasta familias, de recopilación, análisis y transmisión de la memoria, generando repositorios. Los 157 proyectos son relacionados con consultoría en patrimonio cultural inmaterial. No todas para la administración pública, pero sí la mayoría. Hay también para privadas y para bueno, proyectos comunitarios que llamamos. Es decir, no serían ni privados ni de administración pública, sino de estructuras asociativas de cultura popular. Pero serían 157 la consultoría y 129 los proyectos de transmisión, desde unidades didácticas, documentales, etc. Y los datos exactos relacionados con el patrimonio o con el uso y abuso de las listas de los BIC y de las declaraciones en general serían que solo hay esos 8 proyectos de los que os he hablado dentro, además todos de la consultoría del PCI, los que he mencionado hasta ahora. Son solo 8, es decir, el 5% de nuestra actividad en consultoría, pero sería solo el 1,3% de nuestra actividad en lo relacionado con PCI. Tengamos en cuenta que hay más proyectos que no están estrictamente relacionados con el PCI, además de estos. 8 de 609, el 1,3% de esto. Y esto sería ya sobre la facturación de los últimos 5 años. La facturación acumulada de los últimos 5 años, estamos hablando de que sería el 11% de la facturación, 11,6, 114.000 euros de 982.000.
esos 8 que he hablado antes, ¿eh? Y sería el 4,5 sobre el conjunto de líneas de trabajo relacionadas con el PC y la memoria, y sería solo el 2,6% de lo que hacemos en general en la facturación de estos últimos 5 años, de esos 4.400.000. Y entonces, vale, entonces ¿a qué os dedicáis, no? O sea, ¿cómo sois capaces de mantener 15 personas si son proyectos que no tienen que ver, bueno, pues precisamente por haciendo otras cosas, ¿no? Porque hay todo un universo más allá de los BIC, de las manifestaciones representativas y de las listas UNESCO. Y es el universo de las comunidades portadoras, de la necesidad de transmisión, de la autopatrimonialización y de las aplicaciones productivas en beneficio del desarrollo local radical, de raíz. Y eso significa gestionar el valor de la memoria y gestionar el patrimonio inmaterial. Por ejemplo, y ahora voy a dar una serie de ejemplos y me callo. Informes para la protección y salvaguarda de actividades artesanales en peligro. La foto que estáis viendo son las manos de una artesana de la madera de castaño de Vizcaya, la última artesana que se dedica a hacer cestas con madera de castaño en Vizcaya, Beatriz Unzueta. Esta persona tenía un problema urbanístico con el Ayuntamiento de Durango porque su taller estaba en una zona que iba a haber un cambio urbanístico y no le hacían ni caso a la mujer. Su taller heredado, Sara de este tema sabe algo, de este proyecto en concreto, y su taller estaba heredado de generaciones anteriores, que también se había dedicado. Al final, con el informe que le hicimos, en el que le decíamos que tenía toda una normativa que le amparaba, consiguió que otro ayuntamiento, vamos, le cediese una zona para que lo pudiese hacer con total. Y cuando el Ayuntamiento de Durango se enteró del informe y de que ya le habían ofrecido el ayuntamiento, vino corriendo a ofrecerle el oro y el moro y ya les dijo que no. Pero bueno, un ejemplo, con un informe específico sin necesidad de BIC, ni de manifestación representativa, ni de lista. La normativa también sirve para otras cosas. Esto es la Semana Santa de Segura. Segura es una localidad guipuzcoana en la que el proceso de laicización ha sido radical en las últimas décadas y, sin embargo, tiene una Semana Santa muy, muy potente en la que participa mucho la población local, y el ayuntamiento precisamente lo que quería era, bueno, pues, mostrar el hecho de que la población sigue participando en los rituales relacionados con la Semana Santa, pese al hecho de que muchas de las personas que llevan los pasos, tema religioso, nada de nada, ¿no? Inventarios del patrimonio cultural y inmaterial, en este caso el de Mallorca, llevamos 3 años, nos queda un año para terminar, con un equipo de trabajo de campo mallorquín, evidentemente. Pues inventarios. Procesos de documentación y transmisión participados. El olenchero es el personaje de Navidades en todo Baskonia, y en Lesaca es una localidad del norte de Navarra en la que tienen a gala ser el origen del olenchero, ¿no? Y de la leyenda, y les hicimos un trabajo, siempre tratamos de documentar todo audiovisualmente. El trabajo audiovisual para nosotros representa el acuarium de peces de colores con el que después se pueden hacer sopa de pescado, es decir, se puede hacer todo tipo de publicaciones, pero hace falta el acuario de peces de colores. Zonas desfavorecidas y despobladas, Raíces de Tierras Altas es un proyecto con la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria, precisamente para hacer el preinventario de su patrimonio cultural inmaterial y una recopilación de algo más de 40 historias de vida de las localidades de esa zona de Soria. Hemos hecho el plan director y el preinventario de la isla de Ibiza también. Trabajos relacionados con los imaginarios colectivos, en este caso un trabajo concreto sobre el lugar que ocupa el Teatro Gayarre en el imaginario colectivo pamplonés. Esto luego le ayuda mucho al Teatro Gayarre a hacer sus campañas de difusión, porque bueno, más o menos es conocedor de cuál es el lugar y la fuerza que ocupa en ese imaginario. Y además trabajamos el propio imaginario del Teatro Gayarre, ¿no? De qué se compone. Estamos haciendo ahora preinventario, en este caso preinventario de algunas zonas en La Rioja y en Álava también. Sierra de Cameros hicimos el año pasado. Hicimos el plan estratégico de gestión del PCI con la Diputación de Burgos, que tiene su propio equipo sobre patrimonio cultural inmaterial, y en este caso, cuando hablo de plan estratégico, hablo no únicamente de identificar el patrimonio cultural inmaterial, sino también de hablar cómo se puede gestionar en beneficio del desarrollo local. Aplicaciones productivas, hacemos comunicación y hacemos publicidad, hacemos marketing en beneficio de este tipo de productos, indicaciones geográficas protegidas, denominaciones de origen, cooperativas ecológicas de carne kilómetro cero, botas las 3 Zetas, ese tipo de productos, para ese tipo de productos.
y bueno, con algunas instituciones relacionadas con el primer sector, también mucho trabajo de ayuda en el desarrollo de productos delicatessen, precisamente que son fruto del paisaje natural y cultural en el que surgen, ¿no? Ahí tenéis una serie de ejemplos. Y lo que tenemos en ciernes ahora, y con esto termino, hay un problema en este momento en la pelota vasca, y es la comunidad de artesanas y artesanos, sobre todo en este caso artesanos, que se dedican a hacer material para la pelota vasca. En este caso estamos viendo a un artesano cosiendo el cuero de una pelota, pero el problema es que el mercado no es suficientemente grande como para industrializar la producción de material. Estamos hablando de 14, 15 modalidades, si no me equivoco, diferentes, desde las palas, conoceréis la cesta punta, pero hay otra serie de materiales no tan conocidos que también se utilizan y necesitan que haya un plan de viabilidad que permita que esta gente se pueda jubilar con un mínimo de dignidad y sobre todo que estén en disposición de transmitir su conocimiento a otras generaciones para que siga habiendo artesanos de la pelota que generen pelotas, cestas, guantes y todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que tenemos en ciernes ahora. En Extremadura hemos hecho algún preinventario y también aplicaciones en guías turísticas culturales precisamente desde esta perspectiva. Y ya está. Eso es el universo más allá de las manifestaciones, los BIC y las listas representativas. Gracias. Vaya, me he ido al final. Sí. Dale a la derecha, arriba, ¿dónde están las...? Está, exacto. Muy buenos días y muchísimas gracias a ICOMOS España por la invitación. Y es para mí un honor pues, estar compartiendo mesa con mis queridos compañeros de la Comisión de Patrimonio Cultural y Material. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos intercambiado pareceres al respecto de la materia en numerosas ocasiones. Dentro del grupo, digamos, yo creo que me caracterizo un poco por un puntito de heterodoxia y por mi querencia para las cuestiones teóricas, pero siempre aplicadas a la cuestión práctica de la salvaguarda, ¿no? De la protección del patrimonio. Vamos a empezar a aterrizar en la materia. Y además retomo el objeto de la mesa, ¿no? Es uso y abuso de las declaraciones de patrimonio cultural inmaterial. Y yo me pregunto, ¿y por qué no del tangible? ¿Vale? Tenemos una mesa específica del inmaterial. ¿Qué ocurre? ¿Hay algo especial con el inmaterial que nos preocupa de manera especial? Pues sí, yo creo que sí, que hay unas determinadas inquietudes, ¿no? Y entre esas razones que pueden motivar a que exista una mesa específica para tratar la materia, aquí apunto unas pocas. Por ejemplo, el desconocimiento relativo. La Convención es de 2003 y los programas pilotos de la UNESCO son de 10 años atrás, si no de mucho atrás. Bueno, está la recomendación del 89 que tanto me gusta, todavía me encanta. Quiero decir, pero todavía sigue siendo la última frontera del patrimonio cultural que estamos, bajo mi punto de vista, todavía estamos desbrozándola. Y sobre todo por lo que respecta a las medidas de salvaguarda, estamos en mantillas. O sea, prácticamente no tenemos tradición al respecto. La complejidad, porque estamos en un ámbito de una visión absolutamente holística del patrimonio, aborda todas las dimensiones, cultural, natural, tangible, intangible, mueble, inmueble. La escasa tradición, todavía tenemos poca bibliografía a la que recurrir y poco corpus de ejemplos al que recurrir y sobre todo ejemplos de planes de salvaguarda, de cuáles son las medidas y cómo se deben aplicar de manera sistemática y participativa para permitir esa viabilidad del patrimonio cultural inmaterial. Eso no lo tenemos. Sí que tenemos una tradición espectacular de policía administrativa, de gestión del patrimonio tangible en sus dos dimensiones, y lo mismo con el patrimonio natural, pero en el inmaterial estamos desbrozando. Luego, por otro lado, yo subrayaría, y ahí ya empieza mi heterodoxia, la aparente ruptura epistemológica y metodológica que supone el patrimonio inmaterial respecto al tangible. Bajo mi punto de vista, esto no es así, ya lo adelanto, es un paso más allá
y todo lo que supone el nuevo corpus doctrinal, los nuevos conceptos del patrimonio cultural inmaterial se incardinan claramente en una tradición de tutela del patrimonio tangible. Son un paso más allá. El peso del factor identitario y de la mercadotecnia. Una de las grandes aportaciones de la Convención del Patrimonio Inmaterial, que ya ha subrayado Sara, es el protagonismo a las comunidades, a los grupos e incluso a algunos individuos que son los portadores, expresión que no me gusta nada, por cierto, porque parece que lleven un saco, lleven algo, una caja, y no portan nada. Lo reproducen, lo practican, lo transmiten, haciendo cosas, pensando, ¿vale? Pero no portan. Pero bueno, ahí se ha quedado, viene de lo inglés el bear y ahí se ha quedado. Y lo del tema, claro, el factor identitario también da un poco de miedo en determinados contextos. Abre la puerta a determinados tipos de debates. Luego, el tema de que el peso de la mercadotecnia, no del factor mercadotecnia en cuanto a la calificación patrimonial del inmaterial, sino que parece que sea un dominio como muy afín a ser infiltrado, ¿no? por quienes quieren obtener beneficio desde el punto de vista del marketing, del mercadeo de esos bienes. Los conflictos emergentes, todos los que ustedes se puedan imaginar. Hace 20 años el patrimonio inmaterial era una fiesta, y es que además lo único que declarábamos eran fiestas, porque además era como muy inmediato. No cuesta dinero porque se mantienen solas, no cuesta dinero, vamos a ver, cuestan un montón, ¿no? Y sobre todo determinadas fiestas, que organizarlas es costosísimo. Pero fíjense que las fiestas, incluso hasta si no tuvieran aportación pecuniaria, mientras haya dos vecinas o dos vecinos y se junten, probablemente la van a hacer, de la manera que sea la van a hacer. Hay otro tipo de inmateriales que o se les apoya como los oficios tradicionales o mal, o la cosa va mal. Se les apoya, se les incardina en la educación formal y demás, o los vamos a perder. Pero, bueno, en cuanto al tema de conflictos emergentes, pues deberíamos considerar diversas dimensiones, simplemente las apunto a la pluma. Están las cuestiones de respeto de los derechos fundamentales, de los derechos del hombre, del ciudadano, de la cuestión que está en desarrollo creciente de los derechos animales, por ejemplo, que es una cosa que está sobre la mesa y está planteándose cada vez más. Y bueno, conflictos urbanísticos, que los tenemos, claro, porque si la tutela del inmaterial se hace de manera indirecta mediante la tutela del espacio cultural en el que se manifiesta, pues igual ahí tenemos una puerta abierta a determinado tipo de conflictos, ¿sí? Y cada vez van a surgir más. Eso, hemos pasado de esa visión de que el patrimonio inmaterial es la bomba en el sentido de que es súper fácil, qué bien, mira, claro, a darnos cuenta, comenzar a darnos cuenta de que es una materia, pues como todo el patrimonio, que requiere reflexión, mesura, intercambio de pareceres y aproximaciones constructivas. Bien, y la presión por las declaraciones, que yo creo que en el fondo es lo que motiva la mesa, ¿no? La presión por las declaraciones, porque todo el mundo quiere ser patrimonio de la UNESCO, todo el mundo quiere estar declarado de bien de interés cultural. Entonces, es que está de moda pese a ese factor conflictivo emergente. Está muy de moda, y está tan de moda. Yo voy a decir ahora una cosa que fuera de España no sé si se va a entender o no, pero yo lo voy a decir. Pese a lo que he comentado, no todo es malo ni preocupante, al contrario. Yo creo que es fantástico porque se incardina dentro de esta historia de desarrollo de la noción de patrimonio cultural. No es malo ni preocupante, porque antes del patrimonio cultural inmaterial, en España, un BIC era un bolígrafo. Y a ver si me logran, no sé, si me logro expresar, mejor dicho. Un bolígrafo BIC en España era una marca de bolígrafos súper famosa que en televisión, cuando solo teníamos un canal o dos, pues todo el mundo veía los anuncios, BIC, 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 y claro, el BIC era un bolígrafo. La gente cuando se refería al patrimonio hablaba de monumentos. Y todavía hay muchos BIC que exhiben solo la parte de la declaración de monumento artístico nacional que se hizo hace, pues yo qué sé, 60, 70 años. En Elche, por ejemplo, el Jardín Huerto del Cura todavía tiene el cartel Jardín Artístico de cuando se declaró, porque se menciona en la declaración de Palmeral del 43. Jardín Artístico, ¿no? Y BIC no sé si lo pone. Pero lo de la noción de BIC como patrimonio, que es la categoría máxima de tutela del patrimonio cultural en España, desde la ley de 1985 del patrimonio histórico español, bien de interés cultural, BIC, ahora ya lo pide la gente, quiero el BIC ya directamente. Y me da la impresión de que el auge, el desarrollo del patrimonio cultural inmaterial ha tenido algo que ver. Y creo que ha tenido algo que ver, porque el patrimonio cultural inmaterial tiene una cosa que es, bueno, lo dijo Harriet Deacon hace mucho tiempo, aquello del subtle power of intangible cultural heritage. Tiene un poder sutil, el patrimonio inmaterial. Y para mí ese poder sutil radica en que cuando declaramos patrimonio cultural inmaterial, algo
una declaración es de algo, estamos objetivando algo, realmente estamos declarando a la persona, al grupo de personas y a la comunidad que las acoge, que mantiene y transmite esa tradición. Entonces toca mucho directamente a la gente, toca muchísimo directamente a la gente. Y por eso probablemente se está produciendo este fenómeno. Y luego, por otro lado, desde esta perspectiva superpositiva, el patrimonio cultural inmaterial ha impulsado la activación de la sociedad civil de una manera espectacular, y lo podemos comprobar en el caso de Elche, que es digno de mención, porque 7 años después de la inscripción del Palmeral a la lista del Patrimonio Mundial, 6 años después de la proclamación del Misteri d'Elx como obra maestra del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, se constituyeron 2 asociaciones que es muy significativo tener presente que se constituyeran. Una, la de los palmereros de Elche, un oficio tradicional que viene practicándose en el Palmeral desde época medieval, bueno, sus orígenes son de época andalusí. O sea, imagínense el sustrato cultural que hay vinculado a la práctica de los palmereros tradicionales. Se constituyeron en 2007. ¿Y esto por qué? ¿Por qué no en 1997, en 1987? Pues porque había mediado la declaración de Patrimonio Mundial, se había hecho un gran esfuerzo público de difusión de qué importante es esto, etcétera, etcétera, y la población que practica esa práctica cultural se da cuenta de que tiene un valor extraordinario. Y se constituyen en asociación y comienzan a velar por sus intereses. De hecho, están peleando a día de hoy también porque tengan pleno reconocimiento dentro del catálogo de oficios, etc. Y luego también se constituyó la Asociación para el Desarrollo Rural del Campo de Elche. Toda la gente que tiene que ver con la agricultura tradicional en Elche, de una u otra manera, desde las comunidades de regantes a los productores de alimentos de Elche, a los restaurantes del campo, etc., se unieron para defender esos intereses, porque se dieron cuenta de que ellos eran los depositarios de los valores que habían sido reconocidos por la UNESCO en diferentes niveles, ¿no? Bueno, he hablado mucho hasta este punto. Tienes 5 minutos. Tengo 5 minutos, es que me queda, pero no sé si... Vamos a ver. El patrimonio cultural inmaterial nos obliga a reflexionar, ¿de acuerdo? No me voy a detener aquí, luego si acaso en comentarios podemos hablar por qué proyecto esta imagen. Es un artesano que está trabajando con la caña invasora, con Arundo Donax. Bien, la definición de inmaterial ya la ha presentado Sara, pero simplemente para darnos cuenta de la tremenda complejidad que supone esta declaración. Porque esto no es una definición fácil de entender. Tiene 3 partes. Una que es de tipo ontológico epistemológico, la primera que dice que es usos, representaciones, expresiones, tal, o sea, la parte puramente inmaterial, pero junto con lo tangible asociado, que son inherentes, y además las comunidades reconocen. O sea, eso ya es complejo en sí, entender esta primera parte de la definición. La segunda señala una serie de notas que, de acuerdo con UNESCO, caracterizan a ese patrimonio inmaterial, y la tercera es una cláusula de salvaguarda importantísima a los efectos del uso, abuso y demás. Una cláusula de salvaguarda para impedir que aquellos aquellos elementos del patrimonio cultural inmaterial que en numerosas ocasiones vienen de un pasado muy remoto y vienen con una carga de valores y de prácticas que no son acordes a los valores de nuestra sociedad actual, pues que nos permita decir, no, esto no lo vamos a reconocer de acuerdo con la Convención. Y eso se ha trasladado a nuestra normativa con la Ley 10/2015, en el artículo 3º. Yo, en cuanto al tema de las rupturas o no rupturas, yo simplemente, por ejemplo, señalo unas pocas cuestiones. Si es aplicable el análisis de valores al patrimonio cultural inmaterial, que parece que no lo sea. Recordemos que estamos hablando de usos y abusos. Para entender lo de los usos y abusos hay que entender los intereses, valores que hay detrás en el proceso de patrimonialización, y de esos valores e intereses solo una parte muy reducida tienen que ver realmente con valores e intereses que califican al patrimonio. En el patrimonio tangible lo tenemos muy claro y está especificado en las leyes. Una aproximación analítica muy clara y muy sucinta. No hacemos listas en las leyes de qué es el patrimonio construido protegido. Decimos que es aquellos elementos del patrimonio inmueble y bueno, y también del mueble que tengan valores históricos, arqueológicos, etnológicos y demás. Y eso ya se sustanciará en el procedimiento administrativo mediante la aportación de informes y demás. Muy bien. En el patrimonio cultural inmaterial no ocurre eso. Esta definición no alude en absoluto al análisis de valores. Es más, no da 0 espacio para el pronunciamiento de técnicos, mucho menos de los políticos responsables del ramo. O sea, esto dejaría totalmente al 100% en las manos de las comunidades portadoras la determinación de la patrimonialidad. ¿Es de aplicación? Yo entiendo que sí, porque el patrimonio cultural inmaterial exhibe atributos puramente inmateriales y está asociado a muebles e inmuebles, y todos ellos susceptibles de análisis de valores, todos ellos, lo inmaterial también. Y un breve ejemplo que pongo.
voy a poner a continuación, y sí también en aras del interés público, porque la definición de la Convención excluye a esa parte, digamos, administrativa, pero cuando nosotros procedemos a la declaración como patrimonio cultural de algo, le estamos atribuyendo una singularidad y unas cualidades específicas que requieren o exigen apoyo público, con unos medios limitados, presupuestarios, de personal y demás. Entonces, en aras del interés público, tenemos que velar porque aquello que declaremos patrimonio cultural inmaterial realmente, entre comillas, entre todas las comillas del mundo, lo merezca. Entre todas las comillas del mundo, ¿de acuerdo? Y entonces yo creo que es muy importante que se hagan esos análisis de valores científicos y aparte de la aportación de la comunidad que diga esto entiendo que es patrimonio cultural inmaterial, una cuestión puramente identitaria y muy de la sensibilidad de las personas y de los grupos, y de esa manera fundamentaremos acuerdos y disensos intersubjetivos sobre la base de la objetivación de la motivación. Y en el Misteri d'Elx pues, tenemos un ejemplo magnífico, una representación cantada de la muerte, asunción y coronación de la Virgen María, que se representa en la Basílica de Santa María de Elche desde tiempos bajomedievales, ¿de acuerdo? En torno a la fiesta de la Asunción. ¿Qué tenemos aquí? Pues una escenografía espectacular, unos artefactos aéreos que suben y bajan increíbles, unas tramoyas impresionantes y unas ritualidades que tienen un trasfondo histórico sorprendente. Bueno, ¿ven? Este es un artefacto aéreo, que es la Araceli, o Resélica. Si se dan cuenta, aparece una figura en medio que sujeta como... parece una muñeca. Es el llamado ángel mayor, el ángel mayor, que baja con el alma de la Virgen. Bueno, sube y luego baja, ¿vale? Representa el alma de la Virgen. ¿Y esto qué es? Esto, por un lado, si se dan cuenta, tiene estructura de retablo. Entonces ya es susceptible de análisis desde el punto de vista de historia del arte. Eso es tiene su calle central, sus laterales, todo. Y fíjense el referente iconográfico de dónde viene. Nos vamos a la cristiandad ortodoxa, origen de las tradiciones marianas, del culto a los santos, etc. Y luego hay ritualidades espectaculares. Por ejemplo, cuando baja el ángel del cielo para anunciarle a María que pronto se reunirá con su hijo, baja con una palma blanca enorme, y le pasa la palma blanca a María, y María luego a San Juan, y San Juan a San Pedro, etcétera, etcétera. Pero este traspaso de la palma no se hace, toma, a mí siempre me llamó la atención. Lo que hacen es, así, se toca la frente y la pasan. Y María lo mismo, así. Y yo digo, ¿esto? Porque el misterio tiene una especie de libreto, entre comillas, el consueta, donde aparecen especificadas algunos movimientos escénicos, ¿no? Llega San Pedro y se arrodilla, eso está, por ejemplo, en el Misteri, en el consueta del Misteri. Yo le pregunté a la persona que más sabe del Misteri, a Joan Castaño García, le pregunté en su día, oye, Joan, ¿esto está escrito en algún sitio, algún documento, algún elemento que diga cómo se tiene que hacer ese traspaso? Y me dice, no. O sea, estamos ante una transmisión puramente oral ritual de una manera de hacer esta parte de la representación. Y esto, cuando luego lees un análisis como el que hizo quien fue director del Museo Arqueológico Municipal de la Diputación de Alicante, Enric Llobregat, a principios de los años 80, si no recuerdo mal, donde Enric Llobregat señala que este tipo de ritual le recuerda mucho el ritual de los popes ortodoxos con los iconos. Y entonces es cuando uno empieza a hacer así. Porque la palma blanca no está vinculada, o sea, aunque se produce en el palmeral andalusí, etcétera, pero es muy dudoso que este tipo de rituales estuviera vinculado al palmeral de época andalusí, porque es propio del ritual, los rituales católicos de la Asunción de la Virgen, bueno, del Domingo de Ramos y en este caso de la Asunción de la Virgen. Muy bien. Entonces esto tiene toda la pinta de ser una especie de dinosaurio ritual que vino con todo el paquete cultural vinculado a la fiesta de la Asunción de la Virgen de Oriente, del cristianismo oriental. Y en conversaciones no científicas, pero en contexto científico, a mí me han comentado dos personas de origen copto en Egipto que tienen artesanías parecidas, de palma blanca, con lo cual tenemos ahí una conexión espectacular. Y todo esto que les he contado es simplemente para que vean que el análisis de valores no es que sea susceptible de aplicarse, es que es necesario. Si no hacemos este análisis de valores sistemático, estamos expuestos a que en cualquier momento llegue alguien dentro del proceso de toma de decisiones en el grupo que hace la fiesta y de repente diga, uy, esto va muy lento. Igual deberíamos, no sé, para Instagram igual iría más rápido si reducimos la ritualidad a que le pase así. Pues fíjense, se habría tomado la decisión, sería libertad de la comunidad de tomarla, etcétera, pero habríamos
cercenado una dimensión de valores históricos, artísticos, culturales espectacular que apenas hemos explorado. Y esto se puede trasladar absolutamente a todas las manifestaciones del patrimonio cultural y material. Voy a parar aquí porque tengo más, pero obviamente tengo que atenerme al tiempo que disponemos. Simplemente subrayar que lo que sí que me parecen grandísimas aportaciones de la Convención de 2003 son ese holismo metodológico, esa aproximación que atiende a todas las dimensiones del patrimonio, el protagonismo de las comunidades, la relevancia de las buenas prácticas, que encima tienden puentes entre lo tangible y lo intangible. Lo que es una buena práctica de mantenimiento de un inmueble puede ser un elemento de patrimonio intangible en sí. Y por otro lado, la noción procesual de salvaguarda. Porque uno de los elementos que más vincula a lo tangible y lo intangible en el patrimonio es que el patrimonio es un proceso. Es un proceso. Y lo que parece que estemos hablando de lenguajes diferentes, realmente estamos hablando del mismo. Estamos hablando de esto. Estamos hablando de un proceso que comienza con la identificación. Esto no es un modelo normativo, esto es no normativo, ¿de acuerdo? Pero cuando analizas cómo funciona el mundo de la patrimonialización, pues este tipo de notas aparecen en todos los procedimientos. Partimos de la identificación, podemos seguir con la protección jurídica o no, si los informes han determinado que no procede, y entonces en el ámbito del tangible seguiría la conservación, pero en el del intangible podríamos hablar de la recreación, que es mantener lo que se viene haciendo. Y luego damos un paso más allá y en el ámbito del tangible nos iríamos a la restauración y en el del intangible nos iríamos a la revitalización, que es cuando agarras una manifestación del patrimonio inmaterial que está a punto de perderse y actúas para revitalizarla, para que cobre vigor otra vez, siguiendo con medidas de puesta en valor, formación, difusión, acceso físico y cognitivo, y se retroalimenta de manera positiva. Se retroalimenta de manera positiva porque cuanta más gente tenga acceso físico y cognitivo, etcétera, más identificarán. Y entonces, en lugar de un círculo, debería ser un elemento espiral en crecimiento, ¿no? Y bueno, por cierto, esto lo publiqué recientemente aquí, por si tienen el gusto de verlo. Aparece en un artículo que no es propiamente de epistemología de patrimonio, pero sí que le dediqué un capítulo. Y bueno, simplemente eso. Eso, y subrayar también que para el patrimonio inmaterial, eso sí, como para todas las formas de patrimonio tangible, pues hombre, muchas de ellas requieren formas específicas de lo que en tangible se llama tutela y en intangible se llama salvaguardia. No podemos pensar en la aplicación, por ejemplo, ya que tenemos aquí a los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía que ayer hicieron unas presentaciones maravillosas, no podemos pensar en la aplicación de medidas policiales para obligar a la gente a que salga a las fiestas, por ejemplo. O sea, piensen en el absurdo que podría llegar a eso. Pues entonces, obviamente, tenemos que apostar por otras maneras, y son esas maneras que estamos comenzando a explorar, ¿de acuerdo? Y bueno, muchísimas gracias.